Continuando con nuestro tema, vamos a ver una reflexión de por qué estudiar los suelos. ¿Por qué los suelos? Como vimos, nuestros agregados provienen de las formaciones y de la roca, ¿cierto? De cómo estas rocas, por procesos químicos y físicos, se han venido degradando y triturando hasta formar el suelo. Resulta que cuando nosotros vamos a utilizar agregados en obra, estos agregados tienen una granulometría definida que nosotros mismos diseñamos y son agregados que obtenemos por medio de explotaciones de cantera o trituración de rocas. Sin embargo, estas distribuciones de tamaño también las encontramos de forma natural en el suelo y es muy importante conocerlas porque el suelo es donde se va a cimentar cualquier estructura que ustedes vayan a diseñar en ingeniería. Si ustedes se dedican al mundo de las estructuras, ustedes van a ver que, digamos, si van a diseñar el edificio, el puente, el muro, pero todas estas estructuras tienen que cimentarse o apoyarse en el suelo. Y para eso ustedes deben saber qué propiedades mecánicas tiene ese suelo. Si ustedes están en el mundo de los pavimentos, su vía también va a estar cimentada en lo que llaman subrasante. Esa subrasante no es más que el suelo de cimentación. Y esa subrasante va a tener propiedades mecánicas que debe cumplir para que su vía no se vaya al suelo y no se les vaya la vía digámoslo así, no haber estudiado el suelo. Si ustedes trabajan en la parte de aguas, de los acueductos, también necesitan saber dónde van a pasar su tubería, si su tubería no va a sufrir un deslizamiento y se va a romper y va a haber una fuga, o si por ejemplo, si su tanque de almacenamiento va a quedar cimentado donde debe ser para que no haya asentamiento y no me dañe también toda la energía que yo debo tener para transportar el agua. Así sucesivamente, si ustedes se dedican al diseño geométrico de vías, también deben saber las propiedades del suelo, porque ustedes resulta que van a tener que diseñar si me voy por la montaña, si hago mi túnel o qué hago. Entonces, cualquier rama de la ingeniería, sea estructura, sea acueducto, sea vías, sea construcción, sea cual sea, ustedes deben siempre pensar y reflexionar sobre las propiedades mecánicas del suelo donde van a cimentar. Entonces, ¿por qué estudiar los suelos? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la ciudad de Yakarta. Yakarta ha tenido unos problemas a lo largo de los años de subsidencia. ¿Qué es esto de subsidencia? Subsidencia es pequeños crips, como vimos en metales, crips, estos deslizamientos pequeños porque empieza a fluir y fluir y fluir. Y entonces fluye todo el suelo subterráneo y hace que esto se baje el nivel de la superficie, es decir, se asiente el suelo. Por ejemplo, si ustedes ven la 85 con 15, ahí cerca al Carulla, cerca a los rumbeaderos, van a ver que algunos locales están abajo de la vía y ustedes tienen que ingresar a sus locales por medio de escaleras. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque antes esa zona era un lago en Bogotá. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Pues eso, esa zona la secaron y formaron, digamos, estructuras allí, pero con el tiempo, esa agua que quedaba dentro de los poros, dentro de las partículas del suelo, se fue drenando y al drenarse se bajó el nivel del suelo. Entonces, estas condiciones es muy importante tenerlas en cuenta para que mi estructura no sufra de estos, digamos, de estas bajas, estos asentamientos. Entonces, otra razón importante de estudiar los suelos y por lo cual nosotros tenemos que saber sus propiedades mecánicas es para escoger el tipo de cimentación que le voy a poner a mi estructura. Es muy distinto si yo estoy diseñando una casa de 2 pisos a un edificio o a un tanque de almacenamiento de agua o a una tubería.
Entonces, voy a saber que mi suelo va a tener cierta resistencia y, por ejemplo, acá tenemos un conjunto de zapatas en donde voy a construir una casa de 2 pisos encima y esa casa le va a dar a cada una de estas zapatas una carga que va a ser distribuida en un área. Entonces, si recordamos la definición de presión, va a ser fuerza sobre área. Entonces, esta columna que baja por acá le va a dar esta fuerza a esta área aferente. Y así sucesivamente se va a distribuir por cada una de las zapatas. Pero está esta área aferente o digamos, el área aferente que puede resistir mi estructura de cimentación está definida por medio del lote. Entonces, digamos, si tengo un lote pequeño y una estructura muy grande que necesita un mayor área aferente para que se distribuya su peso, yo voy a utilizar pilotes, que son todas estas pilas que ustedes ven que, digamos, perforan y ponen en la tierra y lo que hacen es ganar área aferente por medio de la profundidad. Entonces, de esta manera yo en el mundo subterráneo obtengo mi área aferente. ¿Y cómo los coloco? De esta manera, una piloteadora primero pone digamos, el encofrado, es como el cofre que yo introduzco en la tierra, ahí pongo mi armadura de aceros y fundo o vierto mi concreto. Y así tengo un pilote. Otra razón muy importante para estudiar los suelos, no solamente es para saber la propiedad mecánica que tiene mi suelo para mi estructura, sea cual sea la estructura, sino también para prevenir los fenómenos de remoción en masa. Porque como vemos en estas noticias, digamos, la vía al llano ha sufrido un montón de deslizamientos a lo largo de su vida útil. Este que les muestro acá fue en el 2019. ¿Qué pasó? Por ejemplo, aquí estaban perforando un túnel para la vía y este túnel no siguió las recomendaciones que debía seguir y lo que creó fue inestabilidades en la vía al llano y eso creó inestabilidades en la ladera y desencadenó en un asentamiento, en un deslizamiento, perdón. Entonces, fenómenos como este, pues que afectan vidas y afectan la parte económica de toda una región entera, pues es muy importante por eso saber y tener un control de toda la parte de construcción y de estabilidad de taludes, y eso nos lo da el estudio de los suelos. Este es otro ejemplo de por qué estudiar los suelos. Entonces, aquí lo que vemos es este cráter que se hizo en la Tierra, que se llevó este taxi, y lo que pasó acá fue que probablemente un tubo se perforó al interior, pues abajo de nuestra vía, y eso que hizo que el agua que había en ese tubo se mezclara con el suelo de cimentación, y esa mezcla de agua y suelo, ahí más el paso de los carros, pues eso creó como si fuera una gelatina, y hizo perder la resistencia de mi vía, y en un punto ya falló la vía y se lo llevó. También otra razón por la cual estudiar los suelos son este tipo de estructuras que se llaman represas. Generalmente las presas o represas se utilizan para la energía hidráulica. ¿Qué hacen acá las represas? Lo que hacen es ayudar a subir el nivel de agua para que me dé la energía que yo necesito. Estas represas están conformadas generalmente de material granular, es decir, de todo este tipo de suelo con diferentes distribuciones de partículas. Pero esto también puede crearme algunos tipos de falla, como una de las más comunes son las tubificaciones y filtraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mala distribución granulométrica en mi presa, es decir, si yo tengo tamaños grandes, pero también entre los tamaños grandes tengo tamaños de arcillas y de limos y no tengo una buena distribución granulométrica de arenas y de arenas finas y de arenas medias, lo que va a pasar es que el agua que se transporta al interior de la presa se me va a llevar este material fino y
el paso de esa agua, si yo no la impermeabilizo correctamente la presa, lo que va a pasar es que se me va a tubificar, es decir, van a haber unas pequeñas tuberías en la presa hasta que puede llegar a su colapso. Por eso es tan importante saber cómo están constituidos los diferentes materiales. También otra razón muy importante para estudiar los suelos son la elaboración o la construcción y el diseño de los túneles. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro país, que es tan montañoso, lo ideal sería tener la mayor cantidad de túneles para atravesar la montaña y no tener que rodearla con vías que pueden tener digamos, muchas curvas que pueden ser riesgosas para la vida humana, para cuando los conductores vayan, y pues sí, cuando pasen las montañas sí puede haber accidentes. Entonces, digamos, los túneles es muy importante también, y para esto tenemos que saber la formación de la roca, debemos saber si hay fallas o no en la montaña, qué trazado del túnel puedo hacer. O una razón muy importante, vemos un ejemplo donde, digamos, no hubo un adecuado estudio del suelo, es este caso que algunos y algunas conocen, que es el edificio Space. ¿Qué pasó en el edificio Space? Resulta que la zona donde lo estaban construyendo era una zona donde estaba conformada por suelos de tipo, se llama de tipo coluvión, es decir, que está conformado por medio de matriz de suelo, con dentro de una matriz de suelo como arcillas, y este tipo de suelo tiene formas, fragmentos de roca. Entonces, lo que pasó acá fue que este edificio tenía una cimentación con determinada longitud. Entonces dijeron, los pilotes tienen que ser con esta longitud. Y bueno, al perforar el suelo, cuando estaban construyendo el edificio, se encontraron con una roca. Y ellos pensaron que ya habían llegado a la roca madre, o sea, ya tenían la resistencia a la roca y no llegaron y no perforaron la longitud que debían perforar. Entonces, dejaron digamos, el piloto del edificio quedó de menor altura de la del diseño. Entonces, el pilote de al lado tuvo que resistir la carga que debía haber resistido ese pilote de menor altura. Y por ende, al resistir mayor carga de la que debía, porque resistía su propia carga y la de al lado, esa línea de pilotes, que luego se vuelve la línea de las columnas, empezó a fallar. Eso mezclado a otras causas fue la causa de que estructuralmente este edificio tuviera que, o sea, se derrumbara o colapsara. Eso más las secciones de las columnas, ya temas estructurales, pero a nivel geotécnico, el estudio realizado por la universidad demostró que este había sido la principal causa. Entonces, como vemos, es tan importante estudiar el suelo como cualquier otra sección del diseño estructural o el diseño de planeación de obras, de costos. Estudiar el suelo es muy importante porque puede salvar vidas y además puede salvar los temas económicos. Entonces, para terminar, vamos a ver la resistencia de los suelos. Vamos a hacer una pequeña introducción de este tema. La resistencia de los suelos, entonces, va a estar definida por la composición de mi suelo. Entonces, como vemos, el suelo puede ser una mezcla entre partículas granulares como gravas, arcillas, arenas y limos. Entonces, cuando tenemos materiales granulares que nosotros podemos ver a nuestro ojo humano, como las gravas y las arenas, la resistencia va a estar determinada por la fricción entre las partículas, es decir, por ese empaquetamiento, ese contacto entre las partículas va a definir mi resistencia y ese contacto me da un ángulo de fricción. Y en la otra parte, en la parte fina, la parte de las arcillas, su resistencia va a estar definida por la cohesión,
que se da por los enlaces químicos o los enlaces iónicos que se dan entre los dos componentes. Entonces, en mi material granular va a tener un ángulo de reposo, que es el nivel, o lo que me muestra es a nivel macro, el ángulo de fricción entre mis partículas. Y así es la resistencia de los suelos. Entonces, si yo tengo un talud, yo voy a asumir que ese talud va a ser una esponja, es decir, que entre mis partículas, si llueve, va a llenarse estos espacios por agua. Entonces, si yo tengo acá una masa seca, esta masa va a estar, su resistencia va a estar definida por la fricción entre las partículas y si tiene material fino, su cohesión. Y lo que va a resistir también es su peso propio. Pero si llueve, estos espacios van a llenarse con agua, va a aumentar el peso del talud y el talud se va a caer porque va a haber menos fricción entre las partículas. Entonces, esa agua lo que va a hacer es empujar entre ellas las partículas, va a aumentar el peso y va a hacer que mi masa se deslice. Es por eso que cuando llueve se dan mayores deslizamientos. Entonces, ¿qué son los movimientos y qué tipos de movimientos de masa hay? Tenemos los deslizamientos de suelos, de roca y de detritos, que tengo una masa de suelo que se transporta sobre la roca y definiendo una superficie de falla. Tengo caídas de rocas y de suelos y tengo flujos, que es cuando ya se mezclan con un cuerpo de agua y por pendiente bajan. Entonces, ejemplos de flujos es el tema, les dejo acá este video de un caso de flujo de detritos de Manali e India, donde se combina un medio granular con un fluido y el aire y por pendiente baja. Otro caso de flujos de detritos es el caso que pasó en Mocoa, en donde un cuerpo de agua estaba sin controlar y en una de las lluvias se vino un deslizamiento, se mezcló con un cuerpo de agua y se llevó toda la ciudad. Entonces, por eso es que, siguiendo con las normativas, en la norma sismo resistente, el título H es el que me rige todos los parámetros geotécnicos con los que yo voy a diseñar, tanto para medir las propiedades mecánicas cuando voy a diseñar una estructura, como para cuando estoy analizando un talud o para prevenir movimientos de masa o deslizamientos. Entonces, como les contaba, la manera de hacer ensayos para los suelos puede ser ensayos en el sitio, en obra, en donde, por ejemplo, acá están haciendo un ensayo SPT, que es el ensayo de penetración estándar, en donde pasan un martillo en la profundidad del suelo y mido qué tan firme es o qué tan no firme es el suelo. Y acá tenemos, por ejemplo, un ensayo de laboratorio que se llama triaxial, que me simula las fuerzas a las cuales está sometido un elemento de suelo. Todo eso para mostrarles que el suelo es muy importante y que se deben estudiar sus propiedades mecánicas para prevenir posibles problemas. Hasta aquí nuestro tema de agregados y suelos. Muchas gracias por su atención. Por favor, cuéntenme si tienen dudas. Les voy a dejar un formato en Forms en bloque neón para que ustedes ahí pongan sus dudas y estas las resolveremos en nuestra sesión de la clase del 12 de septiembre. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana y saludos para todos y para todas. Chao.